Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda la abogada María Belén Albuja, abogada inmigrante. Este día tempranito estoy camino hacia una entrevista en USCIS, así que tuve un poquito de dificultad para encontrar el lugar perfecto para poner la cámara. Pero me da gusto saludarles porque voy camino hacia la primera entrevista que voy a tener en estos tiempos de COVID. Es una entrevista de ciudadanía. Mi cliente tiene la cita a las 8:30 y pues hemos estado esperando este día con ansias porque finalmente va a poder ser ciudadano de los Estados Unidos. Y por eso el día de hoy queremos hablar sobre qué es lo que está pasando con la agencia USCIS cuando se trata de entrevistas de ciudadanía y residencia. Vamos a hablar de las precauciones que se están tomando, qué es lo que usted debe esperar si está esperando ansioso por ese día, por esa fecha. Y también voy a hablar un poquito de DACA y una pregunta frecuente que se está realizando sobre si es que podemos o no hacer o enviar aplicaciones nuevas de DACA. Y finalmente voy a hablar sobre una noticia que no quiero que se expanda con pánico, que realmente se puede confundir la gente. Es sobre una noticia que se dio el día de ayer sobre el poder que tiene los Estados Unidos para hacer deportaciones expeditas en el caso de ciertas personas. Y mientras se unen con nosotros algunas otras personas y yo veo o aprendo en dónde poner la cámara para que sea más sencillo para todos. A ver. Creería yo que está mejor aquí. Vamos a aprender esto juntos. A ver. Ok. Ahí vamos aprendiendo esto juntos. Comencemos porque esta es una conversación amistosa que no pretende el reemplazo de una consulta migratoria independiente, pero definitivamente, como siempre, mi propósito es aprovechar la mañana, tempranito en la mañana, para hablar sobre temas migratorios que ojalá a alguna persona, a alguna familia le cause un poquito de tranquilidad. Después de eso, cada familia, cada persona va a decidir si es que es lo apropiado ir a una consulta privada o a una consulta que se establece en las clínicas gratuitas en el país donde usted esté o en la ciudad donde usted esté. En Estados Unidos, si usted me está viendo de otro país, le llamamos clínicas gratuitas a estos lugares donde los abogados de inmigración vamos como voluntarios para ofrecer nuestro consejo legal de una manera sin ningún pago. En Denver particularmente se están haciendo esas clínicas gratuitas, pero de manera virtual. Así que esté pendiente, escuche el programa Hablemos Hoy en la 1150 AM, donde siempre se está hablando sobre distintos recursos de la comunidad. A veces las personas comienzan con ese tipo de contacto para tener más información y después ya escogen un abogado privado para atenderles. Ok, entonces muchas gracias por su paciencia mientras yo peleo aquí con esta cámara y busco la mejor manera de conversar con tranquilidad. Mientras eso ocurre, déjenme saludar a María Heredia. ¿Cómo está, María? Muy buenos días. Paulita, ¿cómo estás en Florida? ¿Todos bien? Bruno, ¿cómo le va? Feliz día. Feliz día y comienzo del día desde tempranito trabajando. Eli, hola, buenos días, abogada. Espero que se encuentre bien. Gracias, Eli. Para mí un encanto, Eli. Gracias por saber de nosotros y saludarnos desde México. Ojalá que todo esto se tranquilice para poder ir a visitar nuestro lindo México, lindo y querido. Blanca Menéndez nos saluda. Ok, comencemos entonces. Hablemos sobre las entrevistas de ciudadanía y residencia. Si es que usted conoce a alguien, alguna persona que está esperando con nervios y con mucha emoción esa entrevista tan ansiada en las oficinas de migración dentro de los Estados Unidos para ser finalmente residente o ciudadano, dígales por favor que estén muy pendientes del correo, porque ya nos están llegando poco a poco las nuevas fechas para esas entrevistas. Debo aceptar que a veces tengo que dar varias quejas o noticias malas sobre el sistema migratorio,
Pero esta vez tengo que decirles que realmente USCIS ha hecho un muy buen trabajo. De hecho, yo creo que están haciendo lo mejor en sus manos para proteger a la comunidad y también para cumplir su trabajo. En nuestra oficina ya nos están llegando las nuevas fechas de aquellos casos que tenían ya fecha establecida en abril y mayo para residencia y ciudadanía, y nos están llegando las nuevas fechas diciéndonos con anticipación para prepararnos al día en que tengamos que ir a la entrevista, como el día de hoy que tengo una entrevista de ciudadanía. Y también, por ejemplo, el día de ayer llamaron personalmente, una oficial llamó a mi oficina para recordarnos que podíamos, los abogados de inmigración, se nos está permitido atender y acompañar a nuestros clientes en persona o por teléfono. Entonces fue muy gentil realmente la llamada de teléfono del día de ayer de una oficial de USCIS en Centennial. Lamentablemente no pude hablar con ella personalmente, la atendió mi asistente y simplemente fue una llamada de cortesía, recordándonos que podemos elegir entre acompañar a nuestros clientes en persona, manteniendo la debida distancia y las medidas de precaución, o estar acompañando a nuestros clientes por teléfono. Esa ya es una decisión personal que se tiene que tomar entre cliente y abogado. En mi caso particular va a depender de clientes. El cliente con el que voy a estar el día de hoy en la entrevista de ciudadanía es un cliente que ha estado con mi oficina muchos años. Estamos esperando ansiosos de este día. Así que decidimos ir juntos, pero obviamente vamos a tomar las precauciones. Usted va a tener una invitación para esa entrevista, sea ciudadanía o residencia, parecida a la que yo tengo en mi mano. Y déjeme decirle que entre las precauciones que se han establecido es que no se puede llegar al sitio de la entrevista sino 15 minutos antes. Realmente si antes estábamos muy preocupados de estar a tiempo, porque este es un día muy importante, la entrevista de residencia y ciudadanía, ahora vamos a estar a tiempo, muy a tiempo, pero vamos a procurar entrar a las oficinas, al edificio de USCIS, no más de 15 minutos antes. Si usted no ha estado nunca en el edificio, especialmente en Centennial, en Colorado, déjeme decirle que esos 15 minutos le va a servir para que usted presente ese documento, que es la invitación a su entrevista. Después va a pasar por seguridad, va a presentar su identificación. Y en esos momentos, debido a las precauciones del COVID, es indispensable que usted lleve su mascarilla, que yo la tengo aquí al lado. También un frasquito para poderse limpiar las manos, y su propio lapicero, esfero o marcador para escribir. Dependiendo de qué país del mundo usted es, va a decirlo de distinta manera. Entonces es muy importante mantener estas precauciones, no solamente para que todo el mundo esté cómodo en el momento de la entrevista, sino también para que le permitan entrar a su entrevista. En resumen, esta invitación lo que dice es que solamente se le va a permitir entrar a la entrevista a la persona involucrada. Obviamente, si es que tiene su mascarilla que debe cubrir su boca y su nariz. También dice que se tiene que llevar un lapicero, algo con que escribir, que sea con tinta negra o azul para la entrevista. Es decir, que esto confirma que los oficiales no van a darle un lapicero si usted lo necesita, no porque no quieren, sino por precaución. Cada persona tiene que llevar esos utensilios de alguna manera. Las personas que tienen un intérprete, puede el intérprete, si es que no habla inglés, se tiene que hacer todos los arreglos para que los intérpretes se presenten por teléfono, y de esa manera mantener mejores precauciones. Lamentablemente no se está permitiendo que se lleven los intérpretes en persona en este momento, y obviamente siempre recomendamos que sean intérpretes certificados. No queremos que ponga la parte más importante de su proceso en manos de alguien que sea bilingüe pero que realmente no tiene las habilidades necesarias para enfrentar este tipo de entrevista. Y finalmente, la representación legal siempre es importante.
Los abogados van a tener sus conversaciones privadas con sus clientes. Hay algunos abogados que van a decidir atender o estar presentes, ya estoy hablando Spanglish, estar presentes en esas entrevistas por teléfono. En mi oficina en particular va a depender de cada caso. El caso del día de hoy que tengo es muy bonito, es una ciudadanía de un cliente que ha estado conmigo mucho tiempo. Sinceramente estoy segura que a mi cliente le va a ir muy bien, pero a mi cliente ha preferido que yo le acompañe en persona. Entonces vamos en persona tomando las mejores precauciones. Yo sigo aquí tratando de ver cuál es la mejor manera de sostener esta cámara. Y antes de hablar un poquito más sobre las entrevistas de ciudadanías y residencias, déjenme saludar y voy a hablar después de eso de DACA y finalmente sobre esta noticia de deportaciones expeditas. Nada más quería saludar a las personas que nos están acompañando. Tenemos, ya hablamos de saludos desde México. Blanca, Yolanda, ¿cómo le va? Muchos saludos a todos a su casa. María Heredia nos saluda también de nuevo. Muchas gracias por todas sus bendiciones. María Tiffany, un abrazo inmenso. Tiffany Hutchin es una, no sé si pronuncia bien el apellido de Tiffany, pero es una maravillosa abogada de migración que habla español. Como les he dicho muchas veces, creo que tenemos la suerte de vivir en un estado muy bonito en donde cada persona, cada inmigrante, y eso lo digo como inmigrante, puede encontrar el abogado con el que se sienta más cómodo. Hay personas que van a contratar mi oficina porque prefieren que le hablen en su propio idioma, incluso por razones culturales. Hay otras personas que van a tal vez contratar a Tiffany o mi amiga Kelly Ryan, que son abogadas que nacieron en este país y que hablan también español y que dan un servicio excelente. Ana Gladys, ¿cómo está? Un abrazo inmenso a todas las personas de El Salvador y también se nos une la tarjeta morada que seguramente estará muy ocupada haciendo muchas cosas importantes para la comunidad. Ojalá que nos ayuden pronto con otro Facebook como los que ellos saben hacer, que son muy importantes. Muchos saludos, Dolores, ¿cómo le va? Entonces seguimos hablando sobre las entrevistas de ciudadanía y entrevistas de residencias dentro de los Estados Unidos. Y definitivamente están ya dándoles a las personas sus nuevas fechas. El día de hoy yo estoy en camino a una de esas entrevistas. Quiero hablarles de algo muy importante, porque hay muchas personas que se animaron a hacer este trámite solos y si no tienen representación legal, lo que muchas personas no saben es que es posible contratar a un abogado antes de la entrevista específicamente para la entrevista. Y eso no lo recomiendo no solamente porque soy abogada, sino porque soy inmigrante y cuando yo tuve mi entrevista de ciudadanía y de residencia, pese a que mi educación en mi país de origen, en Ecuador, es legal, definitivamente me sentí mucho más cómoda con mi abogado en los dos procesos, tanto en residencia como en ciudadanía. Esa es una decisión personal que en las épocas de Trump realmente vale la pena pensarla. Si usted ha hecho su trámite solo o si es que se trata de ciudadanía y lo ha hecho por medio de los talleres maravillosos que tenemos en Colorado, está perfecto. Pero considere tener por lo menos una consulta para decidir si es que es pertinente contratar un abogado migratorio para la campaña a la entrevista, sea por teléfono o en persona. Cuando los abogados nos encargamos de esas entrevistas finales, realmente lo que hacemos es no decirle lo que tiene que usted decir a migración, pero revisamos todo su caso, todo su historial, los formularios y podemos reconocer tal vez errores o fallas o lo más importante, preparar un paquete de documentos si es que es necesario para que usted no tenga ningún problema el día de su entrevista. Entonces realmente cuando las personas me dicen cuál es mi trabajo cuando yo voy a la entrevista con mis clientes, mi trabajo es revisar todo lo que se ha mandado en migración previo a la entrevista, identificar posibles problemas si es que es un cliente nuevo, si es un cliente con el que yo he trabajado, yo ya sé qué es lo que estoy enfrentando. Pero en ese momento también con tiempo voy a preparar los documentos necesarios que va a necesitar mi cliente el día de la entrevista, de tal manera que la entrevista fluya y no tengamos problemas. Y si es que tenemos problemas legales,
pues enfrentarlos de la mejor manera. Los oficiales de migración son bastante razonables y se puede tener una conversación cálida siempre y cuando uno esté preparado. Eso aplica para las entrevistas de residencia y las entrevistas de ciudadanía. Déjeme darle 2 ejemplos. En las entrevistas de ciudadanía, por ejemplo, si es que una persona ha tenido un crimen anterior, tal vez un DUI, pues llevamos en el paquete, mandamos el documento relacionado al DUI y para el día de la entrevista llevamos el documento original para que el oficial tenga todo lo necesario para poder dar su dictamen al final de la entrevista. Y obviamente hacemos el análisis legal para que el cliente esté tranquilo y pueda saber de la mejor manera cuáles son las posibles soluciones o los posibles resultados de esa entrevista. En los casos de residencia es muy importante llevar un paquete actualizado, y es lo que nosotros hacemos. Llevamos un paquete actualizado de las relaciones que estamos presentando en migración, especialmente si estamos hablando de gente casada. Generalmente llevamos un paquete actualizado que robustece más a la petición de matrimonio, de la residencia en base a matrimonio. Otra cosa de la que vamos a ver poco a poco es que los nuevos casos que han sido afectados por la carga pública definitivamente van a tener que actualizar una serie de documentos financieros con el objeto que la entrevista no sea el inmigrante declarado carga pública, y porque lo que queremos es ganar el caso y que nuestros clientes sean residentes, no de la manera más fácil, porque no hay maneras fáciles, pero de la manera más tranquila y que les traiga la mejor paz mental. Entonces, eso es lo que hacemos los abogados generalmente en esas entrevistas. Realmente nuestros clientes son las estrellas de las entrevistas. Ellos son los que hablan con los oficiales directamente. A nosotros generalmente nos invitan a estar sentados a un ladito, y cuando hay puntos difíciles que son más legales, entonces cuando nosotros tomamos la palabra. También podemos llamar a un oficial la atención y solicitar la presencia de un supervisor, porque siempre hay posibles abusos de autoridad, pero sinceramente en 10 años de ejercicio profesional como abogada y en 18 años de trabajar en asuntos migratorios, no he tenido la oportunidad o la necesidad de hacer eso. Es bueno tener ese derecho, pero no he tenido, por suerte, ningún evento que haya necesitado ese llamado de atención o ese pedido de que otro oficial intervenga en la entrevista. Eso no quiere decir que hay momentos tensos. Eso quiere decir que por lo general las entrevistas son bastante racionales y se puede hablar con tranquilidad con los oficiales. Eso no quiere decir que tal vez algún oficial un día esté mal genio, como cualquier ser humano. Eso es normal, pero siempre les digo a mis clientes que yo amo el café. Antes de venir aquí, ya a las 5:30 de la mañana estaba tomando mi primera taza de café, y siempre les digo a mis clientes, ok, si es que el oficial está un poquito de mal humor, no sabemos qué le pasó, es un ser humano, puede ser que no tomó café, y lo que quiero que recuerde es que esta entrevista va a durar de 20 a 30 minutos, es decir, no es el fin del mundo. Vamos a ir, vamos a decir la verdad y vamos a estar preparados. Entonces, si usted alguna vez se ha preguntado qué es lo que hacemos los abogados de migración para esas entrevistas, es eso. Nos preparamos a nuestro cliente, estamos presentes, tomamos nota, que es muy importante porque a veces tenemos que apelar los casos, y es indispensable tomar nota sobre el desarrollo de la entrevista para saber hacia dónde ir con esos procesos. Y después de eso hacemos el seguimiento. Es muy gratificante hacer el seguimiento de esas entrevistas. Nuestros paralegales son nuestros mejores amigos en esos casos. Es muy gratificante ver cómo nos llegan los documentos que nos confirman la aprobación, sea de una ciudadanía o una residencia. Así que ya les contaré la próxima semana cómo me va el día de hoy en mi primera entrevista en época de COVID, tomando las precauciones. No les enseño la máscara que tengo aquí al lado porque estoy haciendo malabares tratando de tener la cámara en pie en el auto.
Seguimos saludando y vamos a hablar un poquito, nos vamos a mover a otro tema, vamos a hablar un poquito sobre DACA y lo que está pasando, porque ha sido una pregunta que se ha repetido en la oficina por teléfono y en las redes sociales. Pero antes quería saludar. Fer Escobar, ¿cómo le va? Buenos días. Fer nos está haciendo una pregunta. Fer, deme un segundito, ya vamos para allá. Nada más voy a hablar sobre los otros dos preguntas y ya le contesto. Son las 7:27 de la mañana, todavía tenemos 15 minutos. Recuerde que encantado de contestar sus preguntas en vivo. Tenemos la suerte de contar con un equipo que ahora nos está ayudando con las redes sociales, así que estamos mucho más activos. Nada más decirles que cuando estoy en vivo, encantada, si es que el tiempo lo permite, voy a contestarles preguntas de la mejor manera que pueda, pero eso no reemplaza una consulta. Si es que desean comunicarse en mi oficina, debido al COVID hemos decidido, yo estoy hablando personalmente por las personas en un tiempo de 5 o 10 minutos gratuitamente, para que conversemos un poquito del caso y después de eso la persona puede decidir si es que necesita o es apropiado tener una consulta ya de una hora con normalidad. Pero seguimos hablando sobre asuntos migratorios y les agradezco mucho su paciencia, especialmente con estos asuntos técnicos. Ok, hablemos de DACA. Ya la otra semana festejamos, estuvimos felices. El día miércoles tuve el gusto de hablar con mi amigo Rodolfo José Cárdenas en la radio, en Hablemos Hoy. Y realmente creo que fue justo festejar, realmente es una victoria. El día jueves, si es que mi memoria no me falla, estuvimos con Vanessa Bernal también en una conversación con Skype. Con Vanessa Bernal y con Rodolfo Cárdenas, hablando un poquito más pausado sobre DACA. Esta semana nos unimos a la tranquilidad de que nuestros jovencitos DACAs pueden renovar sus permisos de trabajo y hablemos desde el punto de vista legal, frío, de lo que significa esta victoria. Esta victoria, de lo que significa y lo que no significa. Esta victoria significa que la manera en la que el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, terminó el programa fue considerada como arbitraria y caprichosa. Entonces, de nuevo, la manera en que el presidente Trump terminó el programa DACA, la Corte Suprema nos dice no. Este señor lo hizo de una manera arbitraria y caprichosa. Eso quiere decir que desde el punto de vista práctico se desvanece este bloqueo de la administración, pero también quiere decir que la Corte Suprema de Justicia reconoce que el presidente de los Estados Unidos, si es que decide seguir los procesos legales con los argumentos y factores necesarios, él puede terminar el programa DACA. Entonces sí es una victoria, pero todavía tenemos incertidumbre. Otra cosa importante que hace la Corte Suprema le dice al presidente que la forma en que terminó DACA es arbitraria y caprichosa, y por ende legalmente el efecto inmediato sería que si esta orden es arbitraria y caprichosa, el efecto inmediato debería ser que todo el programa esté en pie. Eso incluye que se pueda renovar con tranquilidad y se puedan enviar DACAs nuevos por primera vez, además de permisos de viaje. Ok, pero quiero que no se me confunde, porque ahí está el asunto difícil. En teoría, legalmente podemos hacerlo. En la práctica, la agencia USCIS es la agencia que se encarga de esos trámites. Si usted revisa la página de internet de la agencia, yo lo revisé ayer en la noche, todavía no ha sido actualizada. ¿Y por qué esto es significativo? Porque la agencia, aunque no estén de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema, tiene la obligación de publicar las nuevas instrucciones para que podamos seguir adelante con tranquilidad mental si es que decidimos mandar DACA por primera vez o si es que decidimos hacer
trámites de viaje con DACA. Aunque con las condiciones del COVID no son los mejores, eso ya es una decisión personal. Entonces, legalmente sí se pueden hacer nuevos DACAs. Procesalmente estamos esperando todavía que la agencia nos dé los lineamientos. Como abogados, obviamente queremos pelear el hecho de que la agencia tiene la obligación de seguir todo el dictamen de la Corte Suprema, pero como inmigrante y sabiendo que muchos niños pequeñitos de 15 años y otros adultos también tienen esta necesidad, creo que cada familia debe tomar esa decisión de manera personal y con por lo menos una consulta. Es decir, no estoy de acuerdo en llenar documentos y mandar las cosas a la loca. Los jovencitos DACA han mantenido un permiso de trabajo de 8 años y saben lo duro que ha sido estar con esta incertidumbre y saber que el presidente puede terminar el programa en cualquier momento. Los nuevos jovencitos que ya son adolescentes, que ya tienen 15 años y que cumplen los requisitos, tendrán que decidir qué es lo mejor. Y también tenemos gente adulta que nunca mandó por cualquier cosa. Entonces, mi recomendación es tener un análisis específico en el caso para ver qué se puede saber, qué riesgos corre si es que manda su nuevo DACA. Eso de manera general. Vamos al tercer punto porque ya se me acaba el tiempo y quiero contestar preguntas. Gracias, Ale, por ayudarme. Me siento rica y famosa con gente que me ayuda en las redes sociales. El tercer punto que quería es nada más pasar la voz sobre una noticia que lo van a ver mucho en los noticieros, valga la redundancia, y que va a provocar mucho miedo. No es una noticia nueva. Es la expansión del poder de esta administración de iniciar casos de deportación expeditos. Entonces, simplemente es un recordatorio. Esta ley siempre ha existido o este poder siempre ha existido. Siempre se ha podido hacer casos de deportación expeditos. ¿Qué son los casos expeditos? Sin ni siquiera ver a un juez. Pero este poder se mantenía solamente en la frontera de los Estados Unidos. Actualmente se ha confirmado que lamentablemente el presidente de esta administración tiene el poder de hacer esas deportaciones expeditas a nivel nacional. No hemos visto en Colorado ninguno de estos casos todavía, pero antes de que tengamos pánico, tranquilicémonos un poco. ¿Qué significa esto? Significa que las personas, escúchenme bien, las personas que han estado en los Estados Unidos menos de 2 años, de nuevo, menos de 2 años en los Estados Unidos. No importa cómo usted haya llegado, legal o sin documentos, si es que usted ha estado en el país menos de 2 años en los Estados Unidos, incluso entró legal y se me quedó más el tiempo, lamentablemente usted puede ser víctima de estas deportaciones expeditas que realmente nos enloquecen a los abogados porque son deportaciones en que las personas no tienen derecho a un proceso legal en donde puede haber una defensa. Entonces, como la mayoría de la comunidad latina o que es la con la que nosotros trabajamos, y sabemos que hemos estado más de 2 años, vamos a tranquilizarnos. Esto es para personas que lamentablemente apenas han llegado a los Estados Unidos, no tienen más de 2 años en los Estados Unidos. ¿Tenemos que estar tranquilos 100%? No. Si es que no tenemos documentos, vamos a tener miedo. ¿Cuál es la mejor solución del miedo? Ser precavidos. Entonces, la recomendación de hoy es la recomendación que le hemos dado por muchos años. Genere un folder de documentos en su casa donde pueda tener la información que compruebe que usted ha estado en los Estados Unidos por más de 2 años. Desde documentos de identidad de sus hijos, desde documentos de impuestos, documentos relacionados a renta. Es algo que vale la pena hacerlo simplemente para tener la información ordenada y en estos tiempos mucho más. Hay personas que incluso han decidido tener un paquete, una copia de esos paquetes de documentos que confirman que han estado más de 2 años en el país en sus autos por cualquier cosa. No hemos visto ninguna agresión de ese tipo todavía en Colorado, no que yo sepa.
No he tenido ninguna información de la Asociación de Abogados de Inmigración en Colorado tampoco, pero definitivamente el riesgo existe y los oficiales de ICE pueden utilizar este poder que ya es más ampliado, que siempre lo han tenido, pero es más ampliado. Así que por favor mantenga la calma. No es algo que no ha existido antes, sino que se ha expandido a nivel nacional y que claro nos preocupa. Pero antes de preocuparnos nos vamos a ocupar. Vamos a poner toda la información en distintos folders año por año y de esa manera vamos a tener eso listo para algo positivo y para algo negativo si no tenemos documentos. Para algo positivo, si es que algún día de estos vamos a festejar una ley, una reforma migratoria, vamos a necesitar documentos que comprueben que hemos vivido aquí. Para algo negativo, si tenemos un susto, una detención, vamos a necesitar comprobar que hemos vivido aquí. Así que no pierda el sueño, sea proactivo y no pague a nadie, haga esto en su casita. Y ahora, antes de terminar, quiero contestar las preguntas y voy a revisar un poquito porque tenemos algunas preguntas. Entonces, Fer nos dice, apply for the sympathy, I want to finish my summer semester first. How fast is the process? Ok, entonces Fer nos escribió en inglés, pero voy a hablar en español porque sé que es bilingüe. Nos dice que quiere aplicar a la ciudadanía y pues que quiere terminar su semestre. Parece que es estudiante. Siga adelante, Fer, que necesitamos más estudiantes latinos. ¿Qué tan rápido el proceso de ciudadanía está? Difícil de predecirlo en este momento. Si es que su intención es votar en noviembre, no creo que sea posible, lamentablemente, y pese a que necesitamos más votos, porque incluso el día de hoy que yo voy a atender una entrevista de ciudadanía, después de la entrevista, cuando todo salga bien en la entrevista, porque todo tiene que salir bien en la entrevista de mi cliente el día de hoy, le van a llamar para hacer la juramentación. Y anteriormente la juramentación implicaba una invitación de personas de 100 o 200 personas juntas a la vez. Y ahora debido al COVID las juramentaciones se están dando pero en grupos menores. Entonces creo que eso va a ser el problema. Creo que no va a ser tan rápido como quisiéramos que sea. Pero Fer, sinceramente, no lo aplace más. Incluso si es que no puede votar, usted es bilingüe, usted es latino y usted está estudiando. O sea, usted no tiene ninguna excusa. Comience su ciudadanía lo más pronto posible, irrelevante cuánto se demora la ciudadanía. Ha habido momentos en mis 18 años de experiencia que se han demorado 4 meses y otros momentos 1 año. Lo importante es comenzar. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy, especialmente porque están a punto de subirnos los precios. No va a querer pagar más de $1,000. Pague ahorita el costo que es alrededor de 700. Así que le deseo lo mejor, Fer. Erika Sánchez, buenos días, ¿cómo le va? Emanuel, ¿qué me dice? Me traje a mi hijo desde los 10 años. Tenían 6, 4 y 2 años. Ahora tienen 16, 14 y 12. ¿Cree que calificarán para DACA? Emanuel, deme una llamadita, hablemos 5 o 10 minutos. De manera general, antes de determinar si vale la pena una consulta, de manera general le tengo que decir que DACA, si es que los niños no han aplicado para DACA todavía, solo se puede hacer a partir de los 15 años. Entonces, de por sí, al tener un niñito de 14 y 12, ellos no entrarían en la posibilidad. Pero su hijito de 16 es posible que sí. Tendremos que ver si cumplen con todos los requisitos y lo más importante es tenemos que ver cuándo USCIS nos dan las instrucciones para seguir con los trámites. Mientras tanto, una recomendación es pedir a la escuela los transcripts, que son los documentos que confirman que los niños han estado aquí en el país. Así que adelántese un poquito, consiga esos documentos y hablemos unos 5 o 10 minutos. Llame a mi oficina el día de hoy. No voy a estar en mi oficina, tengo varios asuntos que hacer fuera de la oficina, pero el día de mañana sí. En mi oficina en particular, lo que estamos haciendo es hacer una lista de todas las personas que quieren aplicar DACA por primera vez para enseguida que ya tengamos las seguridades del caso, comenzar a hacer los trámites. Y sobre todo porque antes de mandar un caso a la ligera, pese a que legalmente parece que sí es posible, queremos no solamente ver que califica,
sino también asegurarnos que todas las personas saben los riesgos y lo positivo de estos casos. Así que le deseo lo mejor, Emanuel, deme una llamadita, ¿ok? Odalis, ¿cómo le va? Buenos días, y estoy al punto de irme ya para mi entrevista. Ale, gracias por ayudarme con el contacto de Emanuel. Marcela, ¿cómo le va? Buenos días. Erika, oiga, ¿me puede dar su información para llamar y preguntar sobre una aplicación de Visa U, por favor? Claro, Erika. Ya nos va a ayudar Ale para darle la información, y si no, también puede encontrar mi teléfono en mi página de Facebook. La Visa U es algo que realmente yo recomiendo. Son amistades duraderas entre los abogados y los clientes, porque lamentablemente es un proceso lento, pero es una de las pocas visas humanitarias que realmente permiten cambios maravillosos para muchas familias. Así que ojalá podamos hablar pronto. Luisa Pineda pregunta sobre la visa juvenil. Ojalá califique mi hija. Perdón la oportunidad por no saber de esa visa. Luisa, no le tenga pena por no saber de esa visa. Inmigración es bastante complicada. Hay distintos casos. Así que no hay pena. Lo que hay es que informarse. No sé bien a qué se refiere específicamente. Fíjese, yo soy abogada de inmigración y me quedan dudas. Me parece que tenemos que hablar sobre su caso con un poquito más detalle. Llámeme a la oficina y vemos si es que nosotros nos podemos encargar del caso, o si es que le refiero a una persona, un abogado que haga solo ese tipo de trámites. Cuando hablamos de visa juvenil, por lo menos de la que yo conozco, estamos hablando de niños que lamentablemente han sido abandonados por sus padres. No creo que ese es el caso, pero conversemos y ahí definimos qué es lo que se tiene que hacer. Carolina, ¿cómo le va? ¿Qué nos cuenta? Dice: doctora, buenos días. Carolina, ¿de qué país es usted? Generalmente las personas que me dicen doctoras son países de Sudamérica, con riesgo de equivocarme. Mis amigos de México siempre me dicen abogada. Tengo una consulta. Este diciembre puedo empezar mi proceso para pedirme ciudadanía. Excelente. Sin embargo, tengo a mi esposo que está aquí con visa de estudiante. ¿Me recomienda meter los papeles ahorita, yo siendo residente? ¿Esperé 2 años o más, o esperar a pedirlo como ciudadano? Justamente ayer, me encanta su pregunta, Carolina, porque a veces yo les llamo los pecados de la clase media. A veces me da mucha pena de personas que están legales en el país y que han cometido errores por ser ingenuos, porque Pepito le han contado las cosas. Definitivamente lo mejor en todos los casos es iniciar los casos lo más pronto posible. Es indiscutible que la diferencia entre un caso de un matrimonio residente o ciudadano es los tiempos procesales pueden ser distintos. Pero mientras más rápido usted inicie el proceso para su esposo, va a ser mejor para toda su familia. Porque ni usted ni yo podemos controlar el tiempo de procesamiento ni de su ciudadanía, ni del trámite de su esposo. Entonces, creo, para mí, como abogada y como inmigrante, yo siempre aconsejo a mis clientes que comiencen el trámite como residentes. Porque la vida real es muy dura, y aunque tenga todas las buenas intenciones de hacerse ciudadana, y aunque realmente le ponga alma, cariño y corazón, a veces algo se entorpece, o el trámite de hacerlo personalmente, o se nos vino el COVID y se van a demorar 1 año y medio las ciudadanías. Ojo, no lo sé, no puedo predecirlo. Entonces, lo que sí le puedo decir que es una realidad legal es que usted puede comenzar con un proceso a favor de su esposo como residente, y cuando sea ciudadana puede dar la notificación a inmigración y decirles: bueno, señores, ya soy ciudadana, necesito un tratamiento más VIP, más rápido. Entonces, olvídese de eso que seguramente Pepito le contó, diciéndole que tiene que pagar 2 veces por el trámite. No, usted es la esposa de su esposo, valga la redundancia, como residente o ciudadana. Entonces, hágalo lo más pronto posible. No va a tener que pagar 2 veces. Simplemente luego notifica a inmigración que usted es ciudadana. Así que cualquier cosita, estamos para ayudarle. Ya me tengo que ir porque tengo mi
mi entrevista con mi cliente a las 8:30. Estoy cerquita de las oficinas de migración, pero de todas maneras. Así que les voy a agradecer muchísimo por su mensaje. Fer, siga adelante, siga estudiando mucho, le deseo lo mejor. Katy, ¿cómo está? Se nos acaba de unir al grupo nuestra amiga querida de Perú. Le mando un beso inmenso. Manuel Padilla, ¿a qué hora están disponibles, abogada? A cualquier hora, de 8 a 5 de la tarde estamos en la oficina. El día de hoy no voy a estar yo, pero tenemos gente linda en la oficina que le puede atender. Ya son las 7:42 aquí. Emanuel, muchas gracias. Tengo que salir corriendo. Alfredo, saludos. Mónica, muchos saludos. Mónica, le contesto a usted y me temo que tengo que irme corriendo. Buenos días, mis consultas en el año que empezó DACA, pero no en el mes. Entramos en julio del agosto de 2010. ¿Cree que puede aplicar? Deme una llamadita, Mónica. Hablemos con fechas, con tranquilidad, no a la loca. Y uno por uno vamos a hablar. Eso sí lo podemos hablar en 5 o 10 minutos y después de eso, con tranquilidad, usted decide si es que es pertinente una consulta. Las consultas son algo personal, una decisión familiar. Como inmigrante, obviamente creo en la consulta, no porque soy abogada, creo en la consulta porque gracias a una consulta con un abogado hace muchos años yo estoy aquí. Pero sé que con el COVID las cosas han cambiado y por eso mi oficina ha decidido dar esos 5 o 10 minutos gratuitos conmigo directamente para hablar puntualmente y después de eso las personas deciden. Generalmente cuando trato DACA yo siempre he querido, siempre lo he hecho, mi propuesta ha sido tener una consulta familiar para encargarnos del jovencito DACA o de los jovencitos DACA y hablar sobre esos casos, pero también para ver si mamá y papá tienen alguna otra opción. Y finalmente, si es que por alguna cosa, porque la ley es muy cruel, la familia no tiene opción, me gusta hablar sobre las posibilidades de defensa si es que tenemos un mal momento. Pero no nos vamos a poner tristes porque tenemos mucho que festejar, estamos sanos. Las familias están bien y aunque las condiciones no son las mejores con el COVID, los inmigrantes somos bastante fuertes, no nos vamos a dejar bajonear por ninguna manera. Así que les mando un abrazo inmenso. Carolina Reyes, gracias Doc. Claro, ya ve, yo sabía, ustedes del Ecuador. Viviendo en Utah, le mando un abrazo. Hay una comunidad bonita en Utah, no he tenido la oportunidad de irlos a visitar. Ojalá se abra esa posibilidad alguna vez. David Lueva, ¿cómo está, señor David? Deme una llamadita, hablemos de su ciudadanía. Un abrazo inmenso a su esposita y a su bebé, que ya debe estar grande. Emanuel, ¿cuál sería el teléfono? Ya le van a dar a Emanuel. José Rivas, ¿cómo está, señor Rivas? Le mando un abrazo porque ya vuelo hacia USCIS para una entrevista. Muchos saludos a su esposa, a su nena. Y con eso me despido el día de hoy, emocionada, volviendo a las entrevistas en USCIS. El día de hoy seguramente va a salir todo bien en nuestra entrevista con nuestro cliente de ciudadanía. Ya les contaré la próxima semana. Mil disculpas si no puedo seguir contestando preguntas del día de hoy, pero si es que se quedó algo pendiente, por favor, contáctenos por Facebook. No nos cuente toda la historia porque no quiero... no me gusta, no me siento cómoda. La confidencialidad de Facebook no nos permite realmente un análisis legal. Entonces sí puedo dar consejos generales, pero no particulares, así que mejor llámeme a la oficina. Con eso me despido. Muchas gracias por su atención en este día precioso en Denver, Colorado, y que el viaje a los Estados Unidos haya valido la pena. Que tengan un buen día.